Muy bien, vamos a entrar a semejanza de triángulos, específicamente el teorema de Tales de Mileto. Vamos a ver qué es semejanza. La semejanza es cuando tenemos dos figuras, van a ser semejantes cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño. Y en este caso tenemos aquí este dibujo. Si me doy cuenta, este es un triángulo rectángulo. Y si yo los comparo, me doy cuenta que es la misma forma que tienen los dos, pero uno está más grande y otro está más chiquito. Eso es la semejanza. Por ejemplo, este lado es semejante a este lado. Este lado que está aquí es semejante a este lado de acá en la figura y este lado es semejante a este lado. Tienen que tener exactamente la misma forma, pero uno grande y uno chiquito o uno chiquito y uno grande. Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo de este tipo, ¿no? Este triángulo y luego tengo un triángulo así. Los visualizo. ¿Tienen la misma forma? No. Este es un triángulo, pareciera equilátero, y este es un triángulo escaleno. No tienen la misma forma, por lo tanto, no son semejantes. Tienen que verse exactamente igual. Entonces, aquí tengo este triángulo que es semejante a este triángulo. Ahora, ¿qué es el teorema de Tales de Mileto? El teorema de Tales de Mileto dice que si tú tienes dos triángulos semejantes o dos formas que sean semejantes, va a existir una proporción entre sus lados. Es decir, que este lado va a ser proporcional a este. Va a haber una razón de cambio. Igual este lado va a ser proporcional a este y este lado proporcional a este. ¿Qué quiere decir? Supongamos que este lado mide 8, este lado mide 10 y este lado mide 6. Y en este otro triángulo vamos a suponer que este mide 4, 5 y 3. ¿Cómo sé que esos dos triángulos son proporcionales o cuál es la razón de su proporcionalidad? Si yo divido cada lado entre su lado que es semejante o correspondiente, me tiene que dar el mismo resultado en la división que si yo dividiera cualquiera de los otros lados. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar un triángulo que sería este y voy a comparar sus lados con el otro triángulo que tengo acá. Por ejemplo, este lado ¿cuánto mide? 8. 8 entre ¿cuál de estos tres lados de este triángulo es correspondiente a este lado? Pues sería el 4, el lado que mide 4. Entonces aquí pongo 8 entre 4 va a ser igual a 2. Ahora en la parte de acá, ¿este lado cuánto mide? 6. Entre ¿qué lado de aquí es correspondiente? Sería este lado que mide 3. Y si yo divido 6 entre 3 me va a dar 2. Ahora este lado mide 10. Entre ¿qué lado es igual? El que mide 5, correspondiente, 10 entre 5, 2. Si me doy cuenta, en todas me dio 2. 2 es la proporción. ¿Qué quiere decir? Que la medida de este triángulo, si lo comparo con esta, este mide 2 veces lo que mide este triángulo. En eso consiste la semejanza y la proporción. Al dividir cada lado me tiene que dar exactamente la misma proporción. Si no me da la misma proporción en los lados, entonces ese triángulo no es semejante a este que está aquí y no hay una proporción entre sus lados. Muy bien, entonces les voy a escribir aquí en qué consiste el teorema de Tales de Mileto. Este es el lado A, B y C. Entonces, el otro triángulo que sea semejante, sus lados se van a denominar como A', B' y C'. Y aquí les voy a poner abajo en qué consistiría con fórmula el teorema de Tales de Mileto. Tales de Mileto dice que va a haber una proporción entre cada lado y entre cada lado que hay aquí respecto al otro triángulo tiene que haber siempre la misma proporción. Ya se los expliqué ahorita, hace un momento. Entonces, Tales de Mileto dice que A entre A', si yo divido este y este, el resultado me va a dar igual a si yo divido este lado B entre B', y si divido este entre este, me va a dar exactamente lo mismo que si yo divido el lado C entre el otro lado C que está acá. ¿Ok? Y así nos quedaría la fórmula para la semejanza de triángulos con teorema de Tales de Mileto. Va a haber siempre al momento de dividir los lados la misma proporción. ¿Para qué me va a servir esta fórmula? Para encontrar un lado que a mí me falte
de otro triángulo o encontrar la medida de cualquier otro lado comparando diferentes triángulos que sean semejantes. Y vamos a ver el ejemplo número 1. Muy bien, y primer ejemplo vamos a determinar la medida del lado X. Y tenemos estas dos figuras, dos triángulos que van a ser semejantes. Entonces, yo voy a encontrar el valor desconocido de este lado que se denomina como letra X. Tengo que tomar un triángulo que va a ser de referencia al otro. A un triángulo lo voy a denominar como A, B y C, y al otro como A', B' y C'. En este caso, como en el triángulo nada más tenemos aquí dos valores y de este lado dos valores, nada más vamos a llegar hasta A y B. No es necesario que pongamos la C. Entonces, aquí el lado X, ¿qué sería? El lado A, ¿no? Y el 15, ¿qué lado sería? Lado B. Y el lado C, aquí está, pero como no tiene ningún valor aquí, ni del otro lado, no es necesario que lo busquemos porque no va a haber un lado con el que compararlo, con el que dividirlo. Entonces, ahora verifico. Este es el lado A, en donde está la X. ¿Qué lado del otro triángulo es correspondiente a este lado? Si me doy cuenta, el lado que es correspondiente al lado A sería el 4. El que mide 4, entonces este va a ser A'. Porque este lado es correspondiente a este de acá. Ahora vamos con este lado que mide 15, el lado B. ¿Qué otro lado del otro triángulo es correspondiente a este? Pues sería el que mide 5. Y este sería el lado B'. Tengo que ver, para poder denominar cada lado es por medio de observación. No importan aquí las medidas, sino observar cuál lado se parece en cada triángulo y qué lado se parece en el otro triángulo. Y entonces aplicamos teorema de Tales de Mileto que dice A entre A' es igual a B entre B'. ¿Por qué no pongo también la C? Porque no tengo valores en el lado C, entonces ahí se deja. Ahora, ¿qué hacemos? Sustituimos valores. A, ¿cuánto vale A? A no tengo su valor, de hecho es el que estoy buscando, que es la X. X entre A', ¿cuánto vale A'? 4, va a ser igual al lado B, ¿cuánto vale el lado B? 15, entre B', ¿cuánto vale B'? 5. Y aquí aplicamos regla de 3. ¿Cómo quedaría esa regla de 3? Se multiplica en diagonal y se divide entre el número que queda. Entonces, X va a ser igual, multiplico en diagonal, 4 por 15 entre 5. Y resuelvo 4 por 15, me va a dar 60. Y 60 entre 5 me va a dar X igual a 12. Por lo tanto, este lado X me diría 12. Y ahí está la respuesta para encontrar esa medida. Aquí es importante señalar que si yo empiezo poniendo los datos de A y B, siempre van a ir en la parte de arriba y A' y B' en la parte de abajo. Aquí no puedo intercambiar y poner el 5 acá arriba y el 15 abajo, porque entonces el procedimiento me va a quedar mal. Aquí arriba va A y B y abajo A' y B', que sería el triángulo correspondiente. Muy bien, ejemplo número 2, vamos a determinar la medida de este lado X. Si me doy cuenta, aquí tengo dos triángulos, uno es este más grande y el otro es este pequeño que se formó aquí. A este triángulo fue cortado por un segmento paralelo, lo cual lo dividió en un triángulo grande y un triángulo pequeño. Tenemos que comparar los lados. Podemos tomar de referencia el triángulo chiquito y luego el grande, o el grande y luego el triángulo pequeño. En este caso voy a tomar primero de referencia los valores del triángulo más pequeño, que es este. Entonces, ¿cómo se llamarían estos lados? El 4 sería el lado A. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera, A o B, o C. Y este sería el lado B. Este lado de aquí es A, que vale 4. Este lado de aquí es el lado X, que es el que estoy buscando, y sería la letra B. Ahora me voy al triángulo más grande y comparo los lados. ¿Qué lado del triángulo más grande es correspondiente a este lado A? Pues sería todo este de acá, ¿no? Este completo. Entonces, para el triángulo más grande, lo voy a poner aquí, una flechita. Este sería el lado A', porque es correspondiente a este lado A.
¿Y cuánto mediría? Aquí tenemos que vale 4 y 6. Todo este lado completo sumado, 4 más 6 serían 10. Mide 10 en total. Aquí no debo de tomar nada más el 6 porque no estoy tomando el triángulo completo, nada más estoy tomando una parte. Necesitamos tomar todo el lado. ¿Y cuál lado es correspondiente a este lado X? El que mide 12.5. Que este sería el lado B'. Y ahora sí, aplicamos teorema de Tales, que dice que A entre A' es igual a B entre B'. Y sustituimos valores. ¿Cuánto vale A? Vale 4. Entre A', ¿cuánto vale A'? 10. Entre 10 va a ser igual a B, que sería X, entre B', que es 12.5. Y en este caso la X nos quedó de este lado. Se resuelve igual con regla de 3, multiplicamos este por este y dividimos entre el número de abajo o el número que queda. X va a ser igual a 12.5 por 4 entre 10. Y resolvemos todo directo, multiplicamos 12.5 por 4 entre 10. Y la medida del lado sería X igual a 5. Por lo tanto, este lado del triángulo mide 5. Y ahí lo resolvimos con teorema de Tales de Mileto. Muy bien, y ejemplo número 3, ¿no? Bueno, aquí es 3. Dice, un edificio de 25 metros de altura, que está aquí, proyecta una sombra de 15 metros. Si una persona, está del otro lado, proyecta una sombra de 0.7 metros, ¿cuál es su altura? ¿Cuál es la altura de la persona? Primero voy a acomodar los datos. Me dice que el edificio va a medir 25 metros de altura. De aquí a acá 25 metros. Y la sombra que está proyectando va a medir 15 metros. Y dice que si esta persona, que de hecho nos está pidiendo su altura, la voy a denominar como, la altura va a ser X. Tiene una sombra de 0.7 metros. Y me pide determinar altura. Si me doy cuenta, aquí va a haber una semejanza entre la altura del edificio y la altura de la persona y la sombra que está proyectando en ese momento del día. Es como si esta parte de aquí, si yo trazo una línea aquí, es como si se triangulara y entonces podríamos aplicar teorema de Tales de Mileto. Entonces identifico lados. Voy a suponer que la altura del edificio es A. ¿Y cuál sería su correspondiente? Si hablamos de altura, entonces la altura de la persona sería A'. Altura con altura. Y sombra, que sería B, es correspondiente con la sombra de la persona, que es B'. Muy bien, entonces aplicamos teorema de Tales de Mileto, que es A entre A' es igual a B entre B'. Y sustituimos valores. A vale 25 entre A', que es X, que es lo que estamos buscando, la altura de la persona, va a ser igual a B, 15, entre 0.7. Y aplicamos regla de 3, este por este, entre el que está al lado. Por lo tanto, X va a ser igual a 0.7 por 25 entre 15. Y realizamos la multiplicación. Nos queda 0.7 por 25 entre 15. 1.16. X va a ser igual a 1.16 metros. O sea que la altura de esa persona es de 1.16 metros. Y ahí terminamos ese ejemplo que es aplicado.